Yo soy Mel. Yo soy Ale. Yo soy de un pueblecito de Cádiz, de La Línea. Y yo soy de Málaga. Pues esta es nuestra casita. Aquí tenemos nuestra habitación con nuestra camita de 1,50, que aunque sea una caravanita, tenemos una camita bastante amplia, porque esta también duerme aquí. Nuestro saloncito, que se hace cama también. La verdad que cuando es en verano y hace un poquito de calor, aquí la abrimos y entra bastante vientecito y está bastante bien. Aquí tenemos el cuarto de baño, pero está en construcción todavía. Aquí tenemos la instalación de las placas solares, que es con lo que da electricidad todo. Aquí tenemos nuestra cocinita, con nuestro fueguito, nuestra neverita pequeñita. Para nosotros dos, bastante bien. Este es nuestro aceite que estamos sacando de nuestros olivos. Los tenemos ahí en preparación. Llevamos juntos 8 años, vamos a hacer en enero. Y hacemos 2 de casados, ahora... Hacemos 2 de casados. Y llevamos un poco más de un año aquí. Poco más de un año. Es muy entretenido, es algo que hay que hacer muy lento, con paciencia. Cada gotita que ve ahí te sale una sonrisa. ¿Sí, Floyd? Nuestra historia fue eso, nos conocimos. Nos gustaba mucho salir de fiesta, nos gustaba mucho la ropa, nos gustaba mucho todo. Éramos totalmente diferentes a lo que somos ahora. Habíamos hecho viajes típicos de hoteles, pero no en furgoneta, y ese fue nuestro primer viaje. Y yo creo que fue ahí donde nos dimos cuenta de lo que nos gusta. Fue el clic. Y ya pues fue el paso ese de cada vez conocer a mucha gente que lo habían hecho. Que lo habían hecho, que habían dado el paso de dejar el trabajo, vivir de su artesanía, vivir de cualquier otro tipo de vida que puedes llevar, que no era la que nosotros pensábamos. Y ser un poco más libre. Él trabajaba muchas horas de camionero. Muchas horas, pero era eso, sí, tenía mi recompensa de dinero, pero después no tenía tiempo para gastar. Pues la terracita, aquí tengo todas mis plantitas, mis aromáticas, que las tengo que tener en harto porque si no las gallinas se la comen todas. Aquí tenemos nuestro puntito de agua, que viene conectado con el tubo negro desde abajo del pozo, que es lo que nos da agua a todos. Llenamos el depósito de 40 a 50 litros, ¿son? No, este es de 120 litros. Ah, de 120 litros. Desde el pozo se llena directamente el depósito de 120 litros y de ahí ya repartimos a los diferentes puntos que tenemos aquí arriba. Y todo lo hacemos fuera, todo el tema de lavar, de todo de agua en la caravana. Sí, nos gusta el aire libre. Ahí está. Y para después el tema del agua también volver a reutilizarla, tenemos ahí un pequeño filtro. Va desde piedrecitas más chicas a piedrecitas más grandes y ya pasa por un tubo y va directamente por aquí, por debajo de la tierra, que también está rodeado con piedrecitas alrededor del tubo, y va soltándolo ahí ya directamente para las plantas. Antes teníamos todo esto lleno de plantas, pero la gallina también. Ya nos ha quedado el romero, el aloe y el jazmín, que queremos que vaya por ahí. Y como no usamos químico ni nada, pues claro, aquí todo el agua está limpia. Se reutiliza. Todo se reutiliza. Esta es nuestra bañerita de invierno, que ahora mismo lo tenemos con las garrafas que vamos reutilizando cuando tenemos que rellenar agua, pero en invierno nos llenamos la bañerita y a lo mejor un día de lluvia tú estás aquí con tu agua caliente. Claro, porque tenemos... Sí, tenemos un termo. Tenemos un termo también y lo llenamos de agua caliente, nos ponemos ahí y después lo reutilizamos para el huerto y vamos, es uno de los lujos más, el atardecer cae por allí adelante y las gallinas que quieren salir también. O a lo mejor nos íbamos 2 meses a Portugal, nos íbamos 2 meses al norte, pero siempre volvíamos porque yo le dejaba los perros a mis padres, porque la furgoneta era pequeñita, y yo siempre le dejaba los perros a mis padres, y siempre me iba con la pena de que quiero volver a ver a los perros, y siempre volvíamos por los perros. Y ya lo hablamos con él, lo estuvimos hablando y dijimos, ¿por qué no buscamos un sitio donde podamos vivir
como a nosotros nos gusta, de esta manera, en una caravana, vendemos la furgoneta, buscamos alguna caravanita que se pueda instalar en el terreno y llevarnos a nuestros perros. Y fue por los perros. Fuimos primero al terreno de Angélica y ella es la que siempre nos decía, porque yo tenía un proyecto parecido a lo que yo quería hacer, pero en España, porque siempre nos tiraba mucho el tema de la familia, de tenerlos cerca, de eso, y ella siempre me decía, Ale, en Portugal hay mucha más libertad, se pueden hacer las cosas. Yo no quería, yo quería en España, Sí. pero es verdad que nosotros estuvimos buscando en España y Era era imposible. imposible. Pues mira, ahora te voy a explicar el tema de las parcelitas, que esto más o menos lo montamos con un poco de ese pensamiento, porque como siempre viajábamos mucho en furgoneta, pues nos gustaba la vibra que siempre había en el mundo camper. Entonces nosotros quisimos hacer algo aquí parecido. Hicimos aquí como unas parcelitas para que pueda venir la gente, los viajeros en sus camper, en su autocaravana. Aquí otra parcela, para que puedan disfrutar de esto también. Este es el sitio perfecto para estar cerca del Algarve, para disfrutar de las playas, pero que también tenga tu ratito de tranquilidad y de silencio. Aquí nos sentamos a ver el atardecer porque el sol siempre cae por aquí y es muy bonito. Después aquí también tenemos la sombrita. Aquí nos gusta mucho estar. Y muy fresquito. El huerto ahora mismo hace falta grabarlo, pero bueno, puedo explicar por qué no tenemos huerto ahora mismo, porque estamos con el tema de las aceitunas y nos queremos abarcar muchas cosas para no agobiarnos, porque como somos novatos en todo, de todo estamos aprendiendo, pues poco a poco para no agobiarnos y lo poco que hagamos, que al menos lo hagamos bien. Hicimos el huerto de primavera, de tomate, de lechuga, de cebolla, de todo, y hemos sacado de todo, y todo riquísimo. Aquí tenemos ahora la casita de las gallinas, que es Carmen, Lolita y Margaret. ¿Y cuántos huevos hay cada día? ¿Hay cada día? 3 al día, uno cada uno. Este es de Carmen y de Lolita. Margaret todavía no la ha puesto. El alquiler ya lo han pagado. En el viaje ese mismo donde fuimos en los terrenos y estuvimos viendo cómo la gente lo hacía, yo cada detalle, cada cosa me iba quedando ya para el día de mañana, porque yo sabía, teníamos claro que era el futuro. Yo lo tenía más claro que No, yo no lo tenía tan claro. A mí me ha costado mucho más procesarlo todo y el adaptarme aquí, porque estamos acostumbrados a muchas comodidades, nuestro día a día, el tener a la familia cerca, una ducha de agua caliente, el tener tu microondas, tu fuego, y aquí vinimos de un día de tenerlo todo a empezar de cero aquí, porque esto, como tú has visto, ahora tiene un poquito más de cosas hechas, pero a lo primero no teníamos ni agua caliente, a lo primero no teníamos el pozo activo, no podíamos sacar agua, Claro. teníamos que cargar agua. Las placas solares sí que es verdad que lo hizo él todo sin tener conocimiento, Pero y todo eso lo para mí aprendió todo, solo. yo, perdona que te corto, pero que yo para mí todo ese proceso es muy diferente. Es lo mismo que ella ha vivido, pero para mí lo he disfrutado desde el primer momento. Yo no lo he disfrutado. Yo quería mínimamente. hacerlo desde cero y crearlo yo desde la nada con mis manos, porque sabía la recompensa que iba a tener después. Es gibt diese eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wie frei bin ich eigentlich in der Art, wie ich leben will? Frei zu entscheiden, wo ich bin, wie viel Raum ich brauche, wie nah ich an der Natur sein möchte und ob mein Alltag wirklich zu mir passt. Genau darum geht es in unseren Büchern. Anders als gewohnt zeigt Porträts von Menschen, die sich für andere Wege entschieden haben. Für Tiny Houses, Jurten, Gemeinschaften, Hausboote. Nicht als Ideal, sondern als gelebte Realität. Und wenn Freiheit für dich vor allem Bewegung bedeutet, unterwegs sein, arbeiten von überall, dann gibt es auch unser Vanlife-Buch. Mit vielen persönlichen Geschichten von Menschen, die sich für ein Leben im Van entschieden haben und erzählen, wie sie dorthin gekommen sind. 2 Bücher, unterschiedliche Wege, aber dieselbe Idee. Sich nicht in fertige Konstrukte pressen zu lassen, sondern den eigenen Maßstab zu finden. Die Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Esto es la Cookie Caravana, que es donde, para que vengan los familiares, los amigos. Tú, no entres. Y con esta también, si tenemos que viajar nosotros o algo, es la que utilizamos para irnos nosotros. La utilizamos poco, pero es más bien para la gente que venga, pues que pueda disfrutar de esto. También tenga un sitio donde quedarse. Tiene todo, su agua, su cocina,
su nevera. Aquí igual tiene el baño que no está tan cookie como los demás, pero está bastante bien. La hemos restaurado entera porque no estaba así. Ahora está mucho más bonita. Ahora tiene mi toque dado. Y de esta caravana cogemos la electricidad para llevarla para abajo, para la bomba de la piscina, para la bomba del agua, para que podamos sacar agua de allí. Y esto es la zona de estar de la cookie caravana. Todo reutilizado, las columnas hechas también. Y aquí tenemos la otra parcelita para la otra furgoneta, que como ya te digo, tenemos 3 parcelas, como mucho, eso, 6 personas llegan a ver aquí un día de bastante gente, ¿sabes? Lo máximo son 6 personas. ¿Y la caravana solamente es para amigos? Puede o- venir quien quiera. Sí, lo ¿Para qué? tenemos, puede como tipo alquiler, pero donativo, digamos. Tú vienes y... Nosotros no cobramos alquiler, no nosotros cobramos un a donativo. nadie. ¿Por qué no? No sé. No, funcionamos así bien, no nos hace falta. Con los donativos vamos mejor. Yo creo que si pusiéramos un precio nos darían menos, porque nosotros teníamos como un precio como imaginado más o menos, y la gente nos da mucho más de lo que verdaderamente nosotros teníamos estimado. Nos da mucho más porque ve la historia, ve El lo que esfuerzo. el esfuerzo, ve lo que todo va a progresar, que es lo que ellos van a aportar, se va a ver en el terreno el día de mañana. Si tú vienes otra vez el día de mañana, pues si tú has aportado algo, nosotros el dinero lo utilizamos para materiales, tipo... Para dejar hecho más bonito. Una anécdota muy graciosa, porque claro, yo siempre, antes de conocerlo a él, yo vivía con mis padres y ya les digo, he trabajado poco para no decir nada. Y mis padres siempre me lo han dado todo, yo siempre he estado en mi casa, con, ya te digo, siempre pendiente a mi pelo, a mi make-up, mis uñas. Yo tenía unas uñas súper largas que iba todos los meses a arreglármelas. Y cuando lo conocí a él y vieron que era tan trabajador y tan buen niño, todo el mundo, ay, qué bien, a ver si se te pega algo de trabajador. Y cuando nos conocimos, descubrimos el viajar y al final fue el que se quitó de trabajar. Dijo, lo siento. Pero que de trabajar para gente también. Eso, Ya- porque la gente se piensa que no trabajamos y aquí Ok. trabajamos. Yo creo que aquí en el campo he trabajado más que en toda mi vida, porque Sí, yo solamente también. el quitar las malas hierbas, el hacer camino, el estar pendiente a los animales, al final aquí trabaja, que la gente se Vale. piensa que no, y yo he trabajado más aquí que en toda mi vida. Claro que también es cuando vamos a estar el tema de lo económico, que mucha gente se piensa, ¿no? Pero tienes que trabajar para poder mantener todo eso, para ir verdaderamente donde está la clave es lo que necesitas. Si no pagas luz porque tienes No placas pagamos solares, luz, no pagas pagamos luz, agua, no pagamos pagas agua. alquiler, que al La final, mayoría de verduras las sacamos del huerto. y lo que Pues, cogemos al final es para... los donativos y demás, pues vamos de sobra. Estamos en la zona común, en la zona chilling. En la zona es como un valle. Nosotros tenemos las caravanas en la parte de arriba de cada lado del valle. Y esta es como la parte más baja, donde da más sombra, donde más viento, el viento no molesta y donde estamos tranquilitos. Y este es Henry, que ya le queda poco. ¿Cómo se llama, Henry? Henry. En verano hemos estado todo el tiempo aquí. Igual todo hecho con lo que se iba encontrando reciclado. Todo con lo que nos vamos encontrando, pues vamos creando diferentes rincones, vamos creando diferentes sitios para que la gente pueda estar, para que podamos estar reunidos. Yo siempre me imagino a mí con mi familia, con mis amigos y ¿qué me gustaría estar? Pues me gustaría un sitio así donde poder juntarnos con una fuente en medio, sitio Para de contar la historias. sombrita, del tema de las de estas, los columpios, sentirte niño también muchas veces, que nos gusta. ¿Se encuentran muchas cosas en la basura? Muchísimas, Mucha, muchísimas, ¿eh? muchísimas. Yo me voy, vamos, ya no compro nada de tema de
de madera, todo reciclado. Nos vamos a un polígono que tenemos aquí en Hasta Ayamonte. tubería nos hemos encontrado. Tubería, que- todo lo que te puedes imaginar. Y es una cosa curiosa, es verdad, que nos pasa, que nosotros no sabemos, que manifestamos las cosas, que la gente a lo mejor no se creerá eso, pero nosotros pensamos, pues ahora aquí, ¿qué pondríamos? Pues nos haría falta una bañera, pues yo me gustaría poner aquí una bañera. Pues estamos pensando y al día siguiente vamos y nos encontramos una bañera Con la en la barbacoa. No basura. hace falta una barbacoa. Nos encontramos Nos la encontramos una barbacoa. barbacoa, el lavadero grande, El este lavadero. que industrial. Aquí hicimos como una cocinita al aire libre, hecha el lavadero que dijimos que nos habíamos encontrado en la reciclado. Aquí si quieres poner camping gas y cocinar al aire libre. Y allí te puedes sentar y comer fresquito. Ahora te voy a enseñar la duchita al aire libre. Un lavaderito que hicimos, el espejito. Te estaba diciendo, todo construido con cosas de la misma naturaleza. Que sí que es Un verdad poco que más. esto más adelante queremos hacer más chipi, queremos montarlo más y Tipo ya comunidad. y hacerlo más un poquito más serio. Ahora mismo estamos como un poquito probando y cómo podría ir, cómo avanzamos, pero en el momento que esto vaya un poquito más para adelante sí queremos ponernos más serios en ese sentido, ¿sabes? Ahora es como para darnos a conocer, para que la gente venga, nos conozca. También que eso, que forma un tipo de comunidad, que venga gente que también que quiera salir de todo y que se quiera venir aquí, que nos aporte cualquier cosa. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa que quieran venir. Nosotros tenemos, ya nos han dado los vecinos, nos han dejado a cargo también 20 hectáreas aparte de lo nuestro, que también podemos meter caravanas y demás, y que si alguien quiere venir a aportar, siempre estamos abiertos a todo, porque nos hemos dado cuenta también de que somos muy ignorantes, porque la naturaleza es una maravilla, y creo que nunca se para de aprender de la naturaleza, la verdad. Hemos hablado con gente de aquí y todo este terreno tiene más de 100 años y que no se ha tocado en esos 100 años. Y un motivo por lo que no construimos ni hacemos nada más construido ni que se vea más tipo... Claro, es por no... porque no pierda la esencia, Claro, que tenga la misma esencia. Acoplarnos a vivir aquí en medio del bosque, pero respetando la naturaleza, y la naturaleza al final nos respeta a nosotros también. Eso es clave. Y este es nuestro puesto. Una de las prioridades por la que compramos el terreno también, que queríamos que fuera en el sur, porque nosotros somos del sur, y queríamos que tuviera agua, que era esencial que tuviera agua para poder darle vida, porque el agua es vida, y crear nuestro propio oasis. Como estamos en un valle, todo el agua de arriba de la montaña baja hacia acá. Y después el río tiene ahí un desagüe, digamos, y después de ahí arriba también viene otro río. Esto llevará hecho siglos igual, y todo estaba hecho perfecto. Nosotros teníamos miedo de que se inundara todo demasiado, de que solo limpiamos lo que es el acueducto, digamos, lo limpiamos y el recorrido del agua lo hace perfecto. Y al revés, una cosa súper bonita el que tengamos un río. Porque estamos en la caravana y estamos escuchando como realmente hay un río aquí. Y los perros disfrutan muchísimo. Porque ahí va hasta ahí detrás y hay una cascada, y la cascada es pequeñita, pero va con bastante agua. No existía nada, todo era súper salvaje, todo está hecho a mano con rastrillo, quitando cada pieza a mano, cada rama la he quitado yo con las manos, y después te sientes muy bien cada vez que pasas por aquí y vas viendo el proceso, pues te sientes... Aquí no ha entrado ni una máquina. Claro, todo a mano, con las herramientas básicas que ir teniendo. Y este es el baño común, digamos, igual, todo reciclado. Esta madera nos lo trajo un amigo y yo la utilizo para hacer el cuarto baño, para tener un poco de privacidad. Aunque es una de las pocas cosas que no nos importa la privacidad aquí, porque No, como pero somos también... tan poca gente... Está ocupado, Floyd. Ahora mismo está ocupado.
¿Qué hemos aprendido? Pues yo, por ejemplo, valoro un montón a mi familia, porque antes cuando estaba allí eran discusiones día sí, día no, como ya os digo, nunca he hecho nada, era una niña mimada, una niña de papá, y el separarme de ellos, el aprender a valerme por mí misma, lo he hecho aquí por primera vez, en muchas cosas me ha cambiado. La forma de ver la vida en general, en todo, en el consumismo, en todo, en lo que quiero en mi vida y en lo que no. Eso lo tengo ya claro. Yo es la libertad que tanto yo he buscado, siempre. Ser libre y la verdad que aquí es como ya completamente Sí. libre, completamente en paz. Yo creo que nunca puedes ser feliz al 100%, pero No, son esto ratos la felicidad, yo creo que también es lo que estamos- más se parece.